¿Qué es la brecha salarial? Que yo no entiendo a qué se refieren, pero dicen que existe algo llamado brecha salarial. ¿Y cuál es la realidad económica detrás de eso? Bueno, a ver, en primer lugar, la brecha salarial es la diferencia, digamos, que existe de ingresos entre varones y mujeres. Es bastante sesgado. ¿Por qué? Porque primero la muestra es sesgada, digamos, no es de toda la población, son de determinados grupos. Y después, otro de los puntos es que es el valor medio del salario, es decir, ese es el salario medio. Entonces deja, digamos, es bastante capcioso porque deja de lado muchísimos otros factores que influyen en la determinación del salario. A ver, ¿cómo puede ser, por ejemplo, el tiempo que uno dedica en el mercado de trabajo? Se sabe que las mujeres, digamos, hay muchas mujeres voluntariamente quieren dedicarse a su hogar, a criar a los chicos. Obviamente que, digamos, trabajan por ahí parcialmente o en casa y la remuneración, como el tiempo de trabajo es menor, va a ser menor a la del hombre, que el tiempo de trabajo es total en el mercado de trabajo. Otro de los puntos es que no toma los sectores económicos. Es una realidad de que las mujeres trabajamos más en sectores dedicados a los servicios, quizás inclusive hay más participación de las mujeres en el sector público. En cambio, los hombres se dedican más a los servicios, digamos, al sector privado, a las industrias manufactureras, que en general son más remuneradas, porque existe una relación bastante estrecha entre el capital en acumulativo, la inversión y la suba de los salarios. Entonces, eso, digamos, explica de que, bueno, te toman, digamos, de diferentes sectores económicos la muestra, pero no, en realidad no te están diciendo nada, digamos, del salario. Es bastante medio y lo utilizan, saben, estos grupos, digamos, utilizan, que es bastante sesgado, pero bueno, les sirve para el discurso, que es la realidad en la cual se basan ellos. Y bueno, pero a ver, veamos también, digamos, cuál es el tema, digamos. En la actualidad se ha focalizado el debate de la mujer, cuál debería ser su rol dentro de la sociedad. Sin embargo, digamos, estos grupos o corrientes que parecen defender a la mujer terminan relegándola dentro de la economía de mercado. Y para eso tenemos que entender cuatro puntos. El primero de ellos es que en libertad de mercados la mujer siempre, digamos, no va a existir una discriminación de género. ¿Por qué? Porque en realidad si todo queda relegado en manos del libre juego de la oferta y la demanda, en la que solo priman la inteligencia, la capacidad intelectual, la fuerza, la valentía, la capacidad de innovar de las personas y no si es varón o si es mujer. A ver, si por ejemplo suponemos que nosotros somos empresarios, cada uno de nosotros, ¿a quiénes vamos a contratar? Digamos, si nosotros queremos, tenemos que producir por día tantos productos. A Juan, que tiene la mitad de la productividad que Elena, o efectivamente a Elena. A ver, si somos un poquito de racionales, vamos a intentar maximizar nuestro beneficio, no nos va a importar si es hombre o si es mujer, vamos a contratar por la productividad que me genera esa persona. O sea, si yo me quiero quedar en el mercado, quiero tener algún tipo de ganancia, mi equipo de trabajo tiene que valorarse por la productividad que genera. Obviamente es condición necesaria y suficiente que exista libertad de mercado para que el orden espontáneo acomoda a cada uno de los individuos dentro de la sociedad y no debe haber ningún tipo de regulaciones que provoque o profundice determinadas divisiones dentro de la sociedad que en realidad no hace que nosotros progresemos, sino que nos atrasan. Por ejemplo, la ley de cupos. A ver, lo único que hace la ley de cupos es propagar la idea de que la mujer únicamente puede ser considerada en un trabajo por su sexo y no por si es inteligente, por sus, digamos, niveles educativos, su esfuerzo, lo que puede aportar al trabajo. Obviamente eso castiga al progreso, porque todos los individuos dentro de la sociedad merecemos que, obviamente, que nos ofrezcan los productos y los servicios de la mejor calidad, y eso se logra únicamente con gente capacitada. O sea, yo no quiero que me opere una persona por su género, digamos, si es hombre o mujer, sino porque efectivamente es la mejor en su oficio. Y no solamente, digamos, ya en cosas esenciales, sino también producir lo más esencial. Yo quiero los mejores zapatos, las mejores carteras, los mejores libros, o sea, y eso únicamente se logra con gente capacitada. El segundo punto
tiene que ver más con, digamos, la libertad económica. Las mujeres, y esto ya no es relato, es dato. En aquellos países más libres, orientados hacia el mercado, las mujeres tienen mayor capacidad o mayores posibilidades de insertarse dentro del mercado laboral. A ver, si nosotros tomamos los países más libres y los comparamos con países más socialistas, como por ejemplo el nuestro, más, donde hay un Estado más presente, vemos que el desempleo femenino es la tercera parte del desempleo femenino en la Argentina. El tiempo que las mujeres gastan para hacer las tareas domésticas es 10 puntos porcentuales por debajo de la Argentina. Volviendo al tema, o sea, desempleo, por ejemplo, si una mujer quiere emprender en un determinado negocio, bueno, en los países más libres le cuesta la mitad que, por ejemplo, en la Argentina, o sea, la mitad de tiempo, o sea, las mujeres, inclusive si queremos ser emprendedoras, la verdad se nos dificulta un montón en nuestros países. Las expectativas de vida, ya no estamos hablando, digamos, de diferencias de 1 o 2 años, estamos hablando de diferencias de más de 5 años entre países socialistas como el nuestro y países, digamos, más libres como Estonia, Australia, en Singapur, Liechtenstein. Son todos esos datos que nos demuestran efectivamente que las mujeres viven mejor. El tercer punto tiene que ver con algo que yo mencioné medio al pasar, pero son las tareas domésticas. A ver, históricamente las mujeres, digamos, se ocupaban más de las tareas domésticas y el hombre iba al mercado de trabajo. Entonces gastaba la mayor parte de su tiempo en esas tareas. Pero a medida, digamos, que fue evolucionando y a medida que digamos, se fueron las políticas económicas, se fueron orientadas hacia el promercado, pudieron reemplazarse, digamos, esas horas en que uno se invertían por nuevas tecnologías. Y hoy, la verdad es que lo que uno gasta, digamos, en esas tareas, sea hombre, sea mujer, digamos, es la quinta parte del tiempo que utilizábamos e invertíamos a principios del siglo XX. O sea, es realmente en un siglo evolucionamos totalmente y las mujeres inclusive permitieron, digamos, las nuevas tecnologías, el capitalismo, la libertad económica, que ellas pudieran decidir si quedarse en la casa o irse a los puestos, a tomar puestos de decisión importantes o al mercado de trabajo. O sea, esa capacidad le dio y obviamente fueron las políticas orientadas al promercado. Y el último punto, quiero remarcar que tenemos que ver todo esto como si fuera, digamos, un punto no estático, sino un punto, digamos, de devenir dinámico. Si ya evolucionemos, progresemos, vayamos todos para adelante, todos juntos, sin generar divisiones, sin generar lucha entre las personas y veamos, digamos, la historia, a ver cómo hasta el día de hoy logramos evolucionar todos juntos, o sea, sin divisiones, sin luchas entre clases que nos quieren implementar únicamente para dividirnos, para que luchemos entre nosotros, para que nos preocupemos por esa división, esa lucha, y para que no veamos que en realidad este grupo de presiones políticas lo único que quieren es perpetuarse en el poder y poder dominarnos y manipularnos de como se les antoja, mientras nosotros nos peleamos entre todos. Veámoslo ya más para largo plazo, o sea, no pensemos únicamente que, bueno, estamos en estos niveles, expectativas de vida y nada más. No, vamos a progresar y los datos nos corroboran que podemos crecer exponencialmente y que todos vamos a vivir mejor, no solo los hombres o solo las mujeres. Así que bueno, el camino obviamente, no, vuelvo a repetir, es la libertad y están ahí los datos, ¿no? Del Banco Mundial, el Heritage, como lo dijimos, o de los organismos internacionales, todos, digamos, expectativas de vida miran en empleos vulnerables, en tasa de mortalidad. Las tasas de mortalidad en los países más socialistas son muchísimo más altas que en países más libres. En la educación, digamos, hay los niveles, las mujeres que logran terminar educación terciaria o superiores son mucho mayores en países más libres que en los países como acá, en la Argentina, o con mayores regulaciones. Ese no es el camino. Hablando justamente de las licencias de maternidad, ¿cómo es el tema tan común de la regulación de los regímenes diferenciados con las mujeres? ¿Por qué toco este tema? Porque siempre se suele decir que hay una especie de techo de cristal que para vos se puede vincular o no se vincula a las regulaciones, o es un fenómeno cultural de que pasa del techo de cristal, o es un mito del feminismo.
No, es un mito del feminismo. Sí hay cuestiones, digamos, biológicas de que la mujer sí, en las primeras etapas del bebé tiene que quedarse con el bebé, pero ya está contemplado, con lo mismo dijimos, con las licencias de maternidad. Después es una decisión individual de cada, o sea, decisión en pareja, digamos, de cada familia. O sea, si la mujer, por ejemplo, decide irse al mercado de trabajo y dejar al hombre que cuide a sus hijos, digamos, es una decisión de pareja. Si la mujer decide, digamos, voluntariamente quedarse en relegar el mercado de trabajo y quedarse en casa cuidando al chico, bueno, es una decisión de las parejas. Yo no entiendo por qué, digamos, después el resto deberíamos subsidiar una decisión que en realidad fue tomada de a dos, porque no creo que a nadie le digan, bueno, quédate en tu casa, y menos ahora en el siglo XXI, quédate en tu casa y no hagas, no vayas al mercado de trabajo y cuidar a los chicos. Claramente que no es así. Y bueno, dejemos de estos mitos que somos las mujeres somos las víctimas y después los hombres son los opresores. No es así. A ver, nadie te pone ningún arma en la cabeza ni te obliga a hacer nada. Es una cuestión de familia que no debería, digamos, ningún grupo político, ningún estado debería, digamos, meterse en esa relación que tienen en esas dos personas. Y las decisiones que cada uno toma después va a ser responsable de las consecuencias que tengan, punto. O sea, ahí me parece que es el punto y el límite en el cual no deben. Y son un mito, o sea, realmente porque victimizan, bueno, pero la mujer tuvo que quedarse. Bueno, pero nadie te obligó a quedarse en el hogar. Lo mismo que pasa con las tan polémicas jubilaciones a las amas de Eso, casa. hay que preguntar justo eso me dices. Exactamente, o sea, ahora estamos subsidiando todo decisiones que fueron tomadas en familia o de forma totalmente individual. Entonces estamos en este sentido, en esta sociedad en la que nos victimizamos todos y nadie asuma nuestras responsabilidades. Seamos más responsables de nuestras decisiones y de nuestras consecuencias y no lloremos en el día de mañana y le pidamos a papá Estado que intervenga por nosotros. Acá no hay víctimas ni hay victimarios, esa es la idea. Solo hay individuos tomando y accionando y tomando decisiones y siendo responsables de sus propias consecuencias de las decisiones que tomaron.